Y en el video anterior les expliqué cómo hago yo para categorizar los jugadores en los diferentes tipos y qué estrategia utilizo contra cada tipo de jugador determinado. Obviamente no les di ningún ejemplo puntual. Para mí sería muy fácil abrirnos el Pio Solver y pasarme 35 minutos analizando una mano, que nunca en la puta vida se va a volver a repetir de la misma forma. O podría ponerme a buscar en mi historial manos que he jugado. Yo prefiero, en la medida de lo posible, todo explicarlo así verbalmente, que ustedes se vayan imaginando y haciendo una visualización mental. Y yo al video anterior debería haberlo cerrado dándoles un diagnóstico prácticamente terminal de un error muy grave que están cometiendo posiblemente la mayoría de los que estén viendo este video, pero preferí no hacerlo, preferí obviarlo y darles una especie de tiempo, digamos, para que en frío saquen las conclusiones por sí mismos. Me gustaría saber cuántos de ustedes se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de que están jugando al revés. Según mi criterio, por supuesto, después cada uno puede pensar como se le antoje. ¿Y cómo sería jugar al revés? Basada en mi categorización de jugadores y en la forma de atacar a cada uno de ellos, y en la descripción que di de cómo uno espera o cómo uno asume que cada uno de ellos va a responder ante nuestros Open Race, lo que uno debería hacer es atacar sin ningún tipo de prejuicio a los jugadores NITs y a los jugadores regulares, de los cuales tenemos absolutamente en claro cuál es su estrategia y por lo tanto no vamos a la guerra a ciegas, y a los jugadores Fish y a los jugadores Donks, que van a tener poquísimo fall, atacarlos con un rango lineal compuesto casi absolutamente de valor. Este rango puede ser más amplio o menos amplio, depende qué tan Fish o qué tan caballo sea el jugador en cuestión. Y ahora viene lo divertido. La mayoría de la gente que yo conozco juega exactamente al revés. Cuando se enfrenta a un jugador que es completamente NIT o un jugador regular, de esos que tiene un rango de tribete armado y que abre y que abre y que paga y que paga y que tribetea, ¿qué hace? Juega un rango de valor lineal. Abre pocas manos, abre las manos más fuertes. ¿Por qué? Porque tiene miedo de estrolarse contra ese jugador. Error. Por otro lado, cuando ve ese Fish o ese Donk que dice este tipo en 5 minutos o 10 minutos las va a escupir, sí o sí las regala porque es horrible, entonces ¿qué actitud toma? Entra al 100% de los pozos contra ese tipo. Le abre absolutamente cualquier mano. ¿Por qué? Porque el tipo es facilísimo de secar. Sí, hermano, es facilísimo de secar con cartas, con algo. No lo vas a secar con aire. Entonces básicamente están jugando al revés. Contra los tipos que tendrían que abrir todo el mazo y ponerse a jugar al póker, no. Abren poquitísimo y juegan una estrategia, llamémosla, de Big Ball. De tipo, yo entro con esta mano y voy hasta el final contra este tipo. Y contra el tipo que tendrían que jugar una estrategia súper sólida para balubetearlo y exprimirlo como un limón hasta que le caiga la última gota, obviamente con una mano hecha, no. A ese tipo le abren cualquier cosa y le meten triple barrel en blef y le pagan el donk bet a ver qué onda. Le flotamos en el flop para después robárselo en el tour. Y sí, después cierran sesión enojado porque el más bobo de la mesa les ganó. Y sí, por supuesto que el más bobo de la mesa te ganó. Después vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo digo. Pero ¿cuántos de ustedes, cuando yo les expliqué en el video anterior, dijeron, pará loco, lo que este flaco está diciendo, lo que yo estoy haciendo, estoy jugando al revés? Y ahí está el punto entre quién aprende y quién no aprende a jugar al póker. Más allá de este tema en particular, o de si en este tema en particular yo tengo razón o no tengo razón, porque si te fumaste todo el video anterior y mientras que lo veías decías qué boludo este flaco, está perfecto, estás en todo tu derecho. Ahora, si viste todo el video anterior y dijiste, ah, mirá, qué interesante, oh, sí, tiene razón, y durante esos 15 minutos de video no fuiste capaz de darte cuenta de que vos estás jugando al revés y de que todo el mundo está jugando al revés, entonces tenemos un problema, porque los siguientes 100 videos te los vas a pasar diciendo qué lindo video, y no vas a aprender una goma, o te la vas a pasar diciendo qué flaco bobo, y no vas a tratar de solucionar algún que otro problema que yo sí te pueda solucionar. Demos vuelta a la página y hablemos un poquito del miedo. ¿Qué tiene que ver el miedo si estamos en un capítulo de Open Race? Quizás no sea el momento donde más miedo vamos a tener desde el punto de vista del tamaño o la magnitud del miedo, el cagazo terrible, la transpiración de manos, ¿viste? Temblar. No, preflop, Open Race, tampoco nos vamos a morir de una CBE, pero claramente es la situación, llamémosle traumática, que más veces vamos a tener que pasar. Por ende, si vamos a dejar
que el miedo afecte nuestras decisiones de Open Race, nuestros resultados van a verse alterados de manera casi trágica. Generalmente este miedo es una combinación de dos tipos de miedo. El miedo por la plata, el famoso scary money, o el miedo al qué dirán, ¿sí? El miedo a hacer el ridículo, el miedo a quedar mal por no hacer lo que otra persona haría en mi lugar. Si te va a dar miedo por el tamaño del torneo que estás jugando, no lo juegues. Eso muchas veces le pasa a jugadores que ganan, por ejemplo, y me ha pasado a mí, ojo, no estoy diciendo le pasa a jugadores como que yo soy un extraterrestre. Me habrá pasado un montón de veces que ganás un ticket, no sé, de $1000 y decís, chao, necesito cobrar. Entonces tus decisiones pre-flop se ven afectadas por el tamaño del torneo. ¿Por qué? Porque si vos metes un ITM por ahí representa la ganancia promedio de un mes para vos. Entonces, ¿qué pasa? Ves las cartas y decís, tendría que abrir. Pero no abrís. ¿Por qué? Porque es un torneo que paga 1500 como mínimo. Y la siguiente mano te da una mano que vos decís, che, tendría que foldear. Pero no, ¿cómo voy a foldear AJ Suite? No, voy a abrir. No me voy a mandar esta cagada antimatemática en un torneo de 1500. ¿Y qué pasa? Que te rompen el orto con AJ Suite y te vas a dormir a tu casa, cuando en realidad tendría que haber abierto la mano anterior, y en vez de tener 20 ciegas más 3 que te robabas la mano anterior, tenés 0 en 2 manos. ¿Por qué? Porque jugaste cagado, porque hiciste lo que se supone que deberías haber hecho. Entonces, si no te da la billetera para pagar determinado torneo, o si clasificando por satélite, al clasificar después vas a estar todo cagado cuando veas la escala de premios para jugar tu mejor póker, no juegues ese torneo, no juegues ese satélite. Lo mismo en la burbuja o previo a la mesa final. Si vos vas a acotar tu rango al máximo, vas a tener un miedo terrible de jugar a la mano en esas instancias, comprate una aguja, un novillo de lana y dedicate a tejer, hermano, porque ahí es donde está la plata. Lo mismo en mesa corta. Si no estás dispuesto a jugar muchísimo más agresivo y a jugar un rango mucho más amplio y a tener que defender mucho más la ciega y contraatacar y hacer 4bet, no juegues Six Max, dedicate a jugar mesa de 9. Y ya que estamos hablando de torneos, de la burbuja, un concepto que deberías tener bastante en claro, y si no lo tenés en claro, aprender un poco o practicar por lo menos, a ver cómo te sentís de cómodo vos haciéndolo. Mi opinión personal es que en un torneo hay 3 tipos de personas o gente en una mesa: la que tiene un stack chico, la que tiene un stack medio o terrenal, y la que tiene un stack grande. En mi modesta opinión, la diferencia entre un stack chico y un stack mediano no es relevante a la hora de analizar las posibilidades reales que tenés de ganar ese torneo. Si quedan 200, 300, 500 personas en, no sé, en el Sandy Million, a mí qué carajo me importa si tengo 15 o 20 ciegas o si tengo 30 o 35. Y acá hago un pequeño paréntesis para atacar a los esclavos del average. Muchísima gente en torneos se pone a binguearla más porque está abajo del average, o a conservarla de más porque está en el average o arriba del average. Que te chupa un huevo el average. El average de ficha en un torneo es un engaño matemático. Porque vos decís, a ver, el average es 100k. Y puede haber un tipo que tenga 25 veces el average, que tenga 2,5 millones de ficha. Pero no puede haber un tipo que tenga menos 2.400.000, porque cuando llega a 0 se murió. Entonces vos decís, estoy en el average. Buenísimo. ¿Qué significa eso? Entonces vos podés estar en el average en un torneo donde haya un montón de animales que hicieron una torta de ficha, y capaz que vas décimo y estás en el average y vas décimo de 100. Y vos capaz que estás en el average en un torneo que está súper parejo y capaz que va 70 de 100. Estar en el average cuando quedan 500 jugadores, cuando todavía no cerró el tardío. El único cálculo que deberías hacer, si sos un esclavo de la cantidad de fichas y te gusta jugar más o menos agresivo en base a los stacks, el cálculo que tenés que hacer es multiplicar la cantidad total de jugadores de torneo por el stack inicial para ver qué cantidad total de fichas hay en el torneo. Y si la mesa final es de 9 jugadores, por ejemplo, la dividís por 10. Entonces, si vos decís en el torneo hay 1000 personas y el stack de fichas es 1000 fichas, tenés 1 millón de fichas, dividido 10 son 100.000 fichas. En base a eso, si vos querés ponerte un límite de fichas donde apretar el acelerador o apretar el freno, entonces pones el límite, no sé, en 150.000. Si el average va a ser 100, yo con 150 me voy a empezar a asegurar que voy a estar en la mesa final o cerca de ella. Presiono y presiono, y cuando hago 150.000 fichas hago la plancha porque ya tengo una torta de fichas. Y poco importa si en el momento que vos llegas a 150.000 fichas el average es de 7.500 o de
85.000. Cerramos paréntesis y volvemos a lo que estaba hablando de los stacks. Yo en mi caso particular tengo una subdivisión de los stacks short. Cuando yo tengo 5 ciegas, 10 ciegas, sea porque me desangré como una papa o porque me acaban de romper media caja hace 1 o 2 manos y quedé super short, yo a ese stack lo llamo short stacks. Ahora, cuando tengo 15 20 ciegas, que la mayoría de la gente engloba a ese stack de 15 o 20 ciegas como un stack short, yo a ese stack lo llamo kamikaze. Y es muy divertida la terminología que uso, pero no es solamente para categorizar y para que mis amigos sepan cuántas ciegas tengo sin tener que andar dándoles detalles. Es porque son dos stacks completamente diferentes. Un stack short de 5 o 10 ciegas claramente es un stack short. Claramente tenemos que doblarnos y después doblarnos de nuevo. Claramente nos sirve para una goma, salvo que falte, no sé, 1 o 2 tipos por cobrar, que vos decís, bueno, dale, pará, aguantemos una mano y vamos a cobrar, porque tampoco hay que ser pelotudo y regalar una burbuja. Una cosa es jugar en la burbuja agresivo, otra cosa es, si tenés 5 ciegas de mierda y te van a pagar siempre, tirar all-in con cualquier poronga más o menos parecida para que te ganen. Y este stack de 5 o 10 ciegas, ¿qué pasa? No le hace daño a nadie, justamente. Cuando vos tirás all-in, hacen cola para pagarte. Si llega a ser un torneo con knockout, olvídate. Si llega a ser un torneo Mystery Bounty, te va a pagar el primero del lado nomás. Vos abrís su UTG push 8 ciegas y el UTG más 1 te paga o se juega arriba. No hay chances de que vos tirés un all-in con 7, 8, 10 ciegas y no te pague nadie en el entorno actual del póker mundial, sobre todo online. Ahora, cuando tenés 15 o 20 ciegas, se lo van a pensar 2 veces. Entonces, chocarte con un stack kamikaze no es tan divertido como chocarte con un stack de 5 ciegas. Pagar a descomponer a un pelotudo que tiene 5 ciegas es una joda bárbara, lo pagamos con cualquier cosa, total, no pasa nada, son 5 ciegas. Ahora, si yo te pelo 20 ciegas, salvo que vos tengas 500, te estoy pelando un 20, 30, 50 o quizás todo tu stack. De más está decir que si ese stack kamikaze no lo mandamos a la guerra de manera urgente, prontamente se va a convertir en un stack short que no nos va a servir para una poronga. Y ahora vamos a ver cuál es el tema con los stacks intermedios de 25, 30, 35 ciegas. El tipo del pronóstico del tiempo predijo que hay un 80% de posibilidad de que ese stack se convierta en un stack kamikaze en el cortísimo plazo. Entonces, ¿qué hago yo con ese stack de 25, 30, 35 ciegas? Lo timbeo. Pero no lo timbeo all-in. No soy un caballo que un tipo abre 2 ciegas y yo le clavo 40. No, tranquilo. Amplío mi rango. ¿Viste cuando en la burbuja el líder de la mesa te abre el 100% de las manos como diciendo, estoy de joda, te vengo a explotar? Bueno, yo cuando tengo 30 o 35 ciegas, busco cuáles son los rivales más blandos de mi mesa, los que realmente son blandos, y les abro casi sin mirar las cartas. ¿Por qué? Porque gamblear la pequeña diferencia de ciegas entre un stack mediano y un stack kamikaze me puede dar la posibilidad de construir un stack grande. Y en el peor escenario, ¿qué va a pasar? Y bueno, voy a perder un pozo chico, voy a abrir y foldear 2 o 3 manos y mis 30 ciegas se van a haber convertido en 20 en 5 minutos. Una tragedia terrible. De cualquier manera, con esas 30, 35 ciegas yo no iba a ganar el Sandy Million. Entonces, sentarme 15 minutos esperando par de ases para ver si me doblo y hago un stack grande, o salir a timbear esas 10 ciegas extras que no sirven para nada, porque en realidad lo único que sirven es para estirar la agonía de convertirte en un stack kamikaze pronto. De la misma forma que cuando criticaba a los amantes del average, te decía que de última lo que importa es la cantidad de fichas totales promedio que va a haber en la mesa final, porque vos vas a jugar un torneo para ganarlo. Y si no lo querés ganar o si no lo podés ganar, no importa, pero por lo menos salí tercero, salí cuarto. Quiero meter mesa final y no con una ciega. Quiero llegar a la mesa final con el promedio, qué sé yo. Quiero llegar con chances de ganarlo. Ahora le voy a trasladar un ejemplo práctico útil como para que entiendas mejor la situación. Vamos a hacer de cuenta que quedan 25 jugadores en un torneo y yo estoy entre los 5 primeros, arriba del famoso average. Tengo, vamos a hacer de cuenta, 30-35 ciegas, que es un stack el que yo considero mediano y el que yo considero que no me sirve en principio para una goma. Entonces esas 30-35 ciegas, vamos a hacer de cuenta que son 500.000 fichas. Pero yo ya saqué el promedio y yo sé que para llegar a la mesa final necesito estar arriba del promedio de 1 millón. ¿De qué me sirve a mí decir, no, pará, no regalemos el torneo, vamos quinto, estamos bien, estamos arriba del average? No vamos a llegar a ningún lado. ¿Sabes la cantidad de gente que pensando así después muere en el puesto número 14? Entonces, en este ejemplo puntual,
es un buen momento para empezar con mi stack de fichas, que parece súper poderoso, pero que en realidad es un stack de fogueo porque no me sirve para ganar el torneo. Entonces con ese stack vamos a meterle presión, y si nos sale bien la joda y robar 2 pozos por ronda, quizás en 3 o 4 rondas nos vamos a dar cuenta de cuando quedan 15 jugadores, vamos segundo o vamos tercero, ni hablar si en esa aventura llegamos a conectar justo algo o a ligar 2 o 3 manos seguidas premium y la gente enojada nos contraataca y pelamos a uno y resulta que quedamos mega super chip leader. Y vos me podés decir, flaco, pero jugando así 2x3 voy a regalar los torneos. No, jugando así no. Ahora, si vos esas 30-35 ciegas con esas 500.000 fichas vas primero de 25 y el promedio para acceder a la mesa final es de 300.000 fichas, significa que vos ya técnicamente estás en la mesa final. En ese caso, si haces lo que yo digo y te pones a boludear buscando más fichas, buscando romperle las pelotas a la gente, ¿qué va a pasar? Sí, alguna vez vas a tener todas las fichas y vas a ser el glorioso jugador que llega a la mesa final con el 90% de la bolsa total de fichas. Perfecto, pero va a haber un montón de veces que te vas a pegar una estrolada y vas a regalar un torneo, porque ahí sí vas a estar regalando un torneo que vos ya tenés la suficiente cantidad de fichas para pelear, no tenés ninguna necesidad de morir de 18º. Al final de cuentas no importa si vas primero de 25 o cuarto de 25, no importa si estás arriba del average o abajo del average. Lo que importa es cuántas fichas necesitas vos para entrar a una mesa final a pelearla. ¿Cuántas fichas necesitas vos para decir, con estas fichas yo, salvo que me choque, que me meta en un cooler o que pierda bien, con estas fichas yo ya tengo asegurado que voy a estar entre los 5 o 6 primeros y que bueno, no voy a haber estado jugando 10 horas o 2 días para irme burbuja de la mesa final con 2 pesos con 50. Entonces, cuando tenés ese stack, no hay necesidad de hacerse el chip leader. Yo les digo donk leaders a los boludos que tienen una torta de fichas lo suficientemente grande como para tener su jornada histórica y la regalan insistiendo en picotear y picotear cada uno y todo de los pozos. Suele pasar mucho también esto en los satélites, donde hay un pelotudo que tiene las fichas necesarias para ganar como 5 tickets y sigue pagando gasolina a todo el mundo y sigue abriendo todas las manos porque quiere ser el sheriff del satélite, y 2x3 ves que este tipo de bobos se estrolan y terminan sin ticket cuando te podrían haber ganado el ticket literalmente ausentes.